vayan construyendo el sistema áurico poco a poco en base a su mentalidad, ¿ya? Acá esto básicamente es para desarrollar la paciencia, ¿ya? Si tú estás solamente haciendo un cuadrante, ¿ya? Si tú, y yo, por ejemplo, pongo una media móvil, vas a estar sintiendo ansiedad porque sientes que no tienes la información completa, ¿ya? Si yo pongo las medias móviles y tú vas solamente ahí, vas a sentir ansiedad cuando yo ponga el Fibonacci. Si yo pongo el Fibonacci y pongo otra confirmación, vas a sentir ansiedad porque tu mente en los primeros años, ¿ya? Te va a decir que esto, mientras más información tengas, te va a ir mejor. Y ustedes saben que no tiene nada que ver con eso. Nada que ver, ¿ya? De hecho, a mayor información es más difícil operar, ¿ya? Muy difícil operar. Mientras más información tengas en el trading, te va a ser más difícil operar. Por eso es que la información para los estudiantes tiene que ser de manera paulatina y de manera ordenada, ¿ya? Eso es lo principal, ¿ok? Entonces, denme un segundo, chicos, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, ya que no sientan ansiedad si es que yo pongo más o menos indicadores, ¿ya? ¿Ok? Entonces, mecanización, cuadrante, proporción áurea, duplicarlo. Simple, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tú tienes la proporción, ¿cierto? La proporción áurea, ¿verdad? El cuadrante se duplicaba exactamente en esta línea aquí, ¿ya? Exactamente esta línea aquí. Entonces, comienza la sesión, fíjense, 10:30 hora Argentina, 9:30 hora Chile, Venezuela, Miami, eh, ayúdenme chicos, 8:30 hora Colombia, Perú, 7:30 hora México, ¿ya? 15:30 o 12, no, 14:30 hora España, creo, 2:30 hora España, ¿ya? Ahí estamos, ¿verdad? Entonces, el mercado hacia la dirección que se efectúe ya el movimiento, el primer movimiento, recuerden que una apertura principalmente va a marcar dos movimientos, ¿verdad? El primer movimiento, eh, que es el que nosotros buscamos con los índices americanos, es que haga un movimiento, ¿cierto? Independiente que se devuelva 5.000 puntos hacia el alza, ¿ya? Nosotros buscamos, bueno, en este caso, una dirección, ¿ya? Esa es la misma dirección que cuando avanza, 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 hace 400, 500, 900, 2.000 puntos, eventualmente, ¿ya? La otra dirección que suele tomar en una apertura el índice es, ¿verdad? El cambio de polaridad, el cambio de dirección, ¿ya? Aquí es donde se llenan la boca muchísimos obviamente, ¿cómo decirlo? Deme un segundo, chicos. Ya, aquí, como les digo, o sea, muchísimos traders se llenan acá como la boca dándole muchos sinónimos y nombres al mercado, ¿ya? Y es básicamente, muchachos, que en la apertura, véanlo de esta manera, ya independiente de lo técnico,
En la apertura hay tanta volatilidad, tanta liquidez que se libera, ¿ya? O sea, cuando yo hablo de liquidez, ¿ok? Hablo de dinero, ¿ya? Dinero que está en juego en el trading, ¿ok? De eso estoy hablando yo, ¿ya? Acá hubo un cambio de polaridad, pero bastante fuerte, ¿ya? Entonces, fíjense, 10:30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutos y ya el mercado empieza a, obviamente, tomar las direcciones de volumen que, que pretende hacer, ¿verdad? Acá obviamente están ingresando miles y miles y miles, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que según la información, recuerda, estamos en día lunes, ¿ya? ¿Qué dice la información? ¿Ok? La estadística que nosotros tenemos es que recuerden que domingo en la noche, lunes y martes, ¿verdad? Los índices americanos pueden hacer una dirección, ¿verdad? Pueden devolverse, el mercado puede fluctuar un poco, volver a bajar. No va a haber una dirección de toda la semana. O sea, es muy difícil que un lunes, por ejemplo, el mercado arranque y hasta el día viernes no pare de subir o bajar. ¿Ya? Eso lo podemos perfectamente hacer un miércoles o un jueves. ¿Ok? Entonces, siguiendo esa lógica, en el video que sea que usted esté, ¿ya? Cuadrante, parte uno, parte 2, medias móviles, entrada base, ¿ya? Fibonacci, ¿ok? Cambio de polaridad, expansión áurica, los que están más avanzados, etcétera, ¿ya? Eh, Todos llevamos obviamente una misma lógica para esto, una misma lógica, ¿ya? Entonces, en todo momento necesito que estén evaluando, muchachos, la mecanización de una entrada. Ya vean que se les hace más fácil, ¿ok? Más fácil para operar, ¿ya? Lo que se les haga más fácil para operar, ¿ok? ¿Qué se te hace más fácil para operar a ti? La entrada a base, la expansión áurica, el microcosmos, algunos ocupan también, la parte del sistema áurico, ¿ya? Otros están con las bandas rock, ya que de hecho aquí la banda rock había dado dio una entrada que por lo menos son, yo creo, como unos 100 puntos, ¿verdad? Las bandas rock del sistema áurico, ¿ok? Pero se los digo y se los repito, independiente de la entrada que ocupen, lo que yo necesito es que tengan una mentalidad probabilística, ¿ya? Mentalidad probabilística. Profe, yo tiro una olla al cielo y si suena así como, si se rompe, le mando venta. Si no se rompe, le mando compra. Mecanización. Mientras más mecánica sea la forma de ingresar, mejor les va a ir. Y eso es lo que mucha gente se demora años en entender. ¿Ya? Entonces, el sistema áurico acá nosotros vamos desmenuzando en M15, en M5, como ustedes quieran ver, les va a dar un sentido el sistema mío. ¿Ya? Entonces, si usted, por ejemplo, va a tomar la entrada base, ¿ok? Busque esa forma de mecanización. ¿Cuántos, ¿Cuál es tu entrada que necesita menos pasos para tomarse? Esa tiene que ser tu entrada número uno. Pero esa sí o sí va a ser tu entrada número uno del sistema áurico, ¿ya? La que más fácil se te haga entender. Debería ser, obviamente, la entrada base, pero puede que te salga otra, ¿ya? Está la confirmación en M15 y les dejé el otro día la tarea por cómo se está convirtiendo el mercado, ¿verdad? O comportando el mercado, ¿verdad? En M1, ¿ya? O sea, la tenemos más fácil aún, ¿ok? En M1, entrada base. ¿Cuál, según tu estadística, según lo que has estudiado, qué es lo que a ti más fácil se te da operar? ¿Ya? Por ejemplo, si vas a esperar de nuestro cuadrante, ¿cierto? La confirmación, por ejemplo, del 61,8, ¿ya? Ya, profe, yo tengo entonces mi entrada, ¿ya? Solamente con precio. Por ejemplo, que tú me digas, profe, yo aquí
me di cuenta que de 50 entradas que he estudiado, 50 entradas que he visto, 50 entradas que he mecanizado, ¿ya? Me di cuenta que, por ejemplo, tomando solamente el rompimiento del precio, ¿ya? Solamente el rompimiento del nivel áurico, hay una efectividad, por ejemplo, del 65%, ¿verdad? Por decir algo, en M1, ¿verdad? Rompimiento, ¿ya? Y voy a hacer una entrada 1 a 2. Listo, ahí tienes una entrada mecánica, ¿ya? O sea, tú estás apostando porque la proporción áurea en el sistema áurico en la entrada base no va a requerir ninguna confirmación. Esa es una entrada, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, si tú no te quieres complicar la vida a hacer una entrada, ¿verdad? Y si tienes la paciencia, ¿verdad? Para soportar una pérdida, esperar el día de la ganancia, vas a ser rentable sí o sí. Esa es la parte, ¿verdad? Que eso te va convirtiendo en trading. Esa sería, por ejemplo, una forma de tomar la entrada base, ¿ya? Otro alumno me puede decir, profe, ¿sabe qué? Eh, a mí me da más tranquilidad, por ejemplo, esperar una confirmación. Necesito una confirmación, ¿verdad? Sería la entrada, por ejemplo, como dos, ¿verdad? Una confirmación, por lo menos, ¿verdad? Que mi media móvil, de las medias móviles que yo les dejé, porque sabemos que las medias móviles no las estamos viendo como un indicador plástico, ¿verdad? No los estamos viendo como un indicador que entra a lo loco. No, no, no. Te va a ayudar simplemente en la fuerza de la tendencia, ¿ya? Si la tendencia después se da la vuelta, las medias móviles te los van a mostrar porque la tendencia es la que está tomando fuerza, ¿ok? Ahí las medias móviles, boom, correlacionadas para arriba. En este caso, para abajo. El que me hizo la entrada acá y le sacó, por ejemplo, 60 pips, 70, 80, 100 pips, está bien. Ya apaga el computador y vete a jugar, a dormir, lo que necesites. ¿Ya? Pero tenía un texto acá y se borró, pero bueno. Ok, ¿ya? Entonces, ¿verdad? Si alguien necesita una confirmación, ¿verdad? Ya teníamos, por ejemplo, la primera entrada, ¿verdad? Sin confirmación, ¿verdad? Que el precio rompa el nivel, por ejemplo, áurico que estás esperando y tú te vas a que lo complete, o sea, te vas al 100% en este caso, ¿ya? Simple. Y hacer una entrada 1 a 2. Es exactamente lo mismo que escribí antes, lo escribí distinto ahora, ¿ya? Simple, ¿ya? Y tú te das cuenta que en tu estudio se te hace más fácil y eso tiene, por ejemplo, 65, pongámosle un 60%, ¿ya? Ok, segunda entrada, profe, yo necesito, ¿verdad? Por mi mentalidad, por mi paciencia, por mi ansiedad, como lo quieras llamar, yo necesito una confirmación. Ok, entonces tú necesitas de la misma entrada, estamos hablando del mismo setup, ¿ya? De la entrada base, una confirmación, ¿me entiendes? Una confirmación, ¿ya? Por ejemplo, que tiene que ser con media móvil, ¿ya? Con media móvil para ingresar. Ok, una confirmación, ¿ya? Sí, profe, yo necesito esa confirmación porque me quiero, no sé, a lo mejor tomar menos entradas o quizás la misma cantidad de entradas, ¿verdad? Por decir algo, en esta sí o sí vas a tener siempre una operación porque el precio es lo primero que rompe, sí o sí siempre, ¿ya? Nunca, no va a haber nada más rápido que el precio, ¿ya? Lo que pasa es que el precio a veces rompe y se devuelve con todo por la liquidez y la volatilidad que hay. ¿Ok? Entonces, eh, ¿ok? Otro me dice, profe, yo, por ejemplo, si de los 20 días del mes, ¿ya? 20 se dan la entrada, sí, pero yo quiero a lo mejor de 20 entradas tomar a lo mejor 16 o 17 que sean válidas, independientes si son ganadoras o no, ¿verdad? Un poco menos de entradas,
¿ok? Pero con una confirmación mayor. Porque, no sé, porque se me dio bien, por ejemplo, el segmento de las medias, lo entiendo bien, ¿verdad? Busco mi mecanización, me da más seguridad y porque tu backtesting, o sea, tu estudio así lo avala. No porque yo lo diga, es porque tú obviamente lo has estudiado así, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Hoy se dio más rápido la primera, se dio más rápido el rompimiento del precio, ¿ok? En algunos casos, ¿qué pasa? El precio rompe, por ejemplo, se espera un poquito, vienen bajando las otras medias móviles, vienen bajando, bajando, bajando y rompen en conjunto con el precio, ¿me entienden? A veces pasa eso, rompen en conjunto. Otras veces, como en este caso, ¿me entiendes? El precio se aceleró demasiado en la apertura, ¿verdad? Y va primero el precio que la tendencia. Primero el precio para crearse la tendencia iba como por acá, ¿verdad? Por ahí. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, los que tomaron la primera entrada con una estadística va a dar un resultado y los que tomaron la otra entrada con otra estadística va a tener otro resultado. ¿Ya? Por ejemplo, los que están en en la parte del sistema áurico de la banda rock, ¿ya? Que la banda rock se daba aquí y acá, bueno, había doble confirmación acá. Esta es una banda que algunos alumnos están estudiando según el precio de los futuros, ¿ya? Aquí también había otra confirmación, que el precio ingresa por la banda rock del sistema áurico y acá nos vamos por la continuación del precio. Te hace, no sé, 100 puntos, 90 puntos, te sale y listo. ¿Ok? Esta entrada es más difícil porque la estadística que hay de esta entrada es como tomar una entrada 1 a 4, ¿verdad? Pero esa rajatabla, o 1 a 3 o 1 a 4, ¿verdad? En mayor paciencia, ¿ya? Porque, por ejemplo, ya, aquí por decir algo, el stop loss era esto y el take profit era esto, ¿me entiendes? De la entrada del sistema áurico que es la entrada ROC, ¿ya? Porque buscamos rebote o continuidad. Es más difícil porque mientras más tú agrandes esto, ¿ya? Del 1 a 2 hacer un 1 a 4, ¿ya? Tienes que tener la cabeza mejor preparada. ¿Por qué? Porque mientras más alta sea el ratio riesgo-beneficio, ¿ya? Tienes que saber aguantar la pérdida. Porque, por ejemplo, si tú estás haciendo una operación 1 a 4, ¿ya? Si tú estás haciendo una operación 1 a 4, ¿ya? 1 a 4. Lo voy a dibujar para que sea más visual. ¿Ya? 1 a 4. Y, y de ese 1 a 4, ¿me entiendes? Tú, por ejemplo, el lunes pierdes, el martes pierdes, el miércoles pierdes, el jueves ganas y el viernes ganas. Eso requiere una preparación mental extremadamente fuerte, ¿verdad? Por eso es que yo el sistema áurico lo voy liberando a medida que veo que los alumnos van avanzando. Por eso siempre les digo, díganme en qué videos van para irlos sumando, ¿verdad? Porque son varios videos para hacer todo el sistema, ¿ya? Necesito obviamente gráficos de ustedes que estén estudiando, que lo estén viendo para poder avanzar. Esto es más difícil, ¿ya? Es más difícil porque, ok, sí, ganas mucho más, ganas el doble que una entrada de 1 a 2, ¿ya? Mucho más. Pero ¿por qué es difícil? Porque si tú pierdes, por ejemplo, ¿verdad? Si pierdes un día, ¿ok? Pierdes el martes y pierdes el miércoles, el 90 y tanto % de la gente no va a querer ingresar el día jueves, va a dudar de esa entrada. Y ahí es el problema del trading, que esto es algo estadístico, ¿ya? Esa es la parte emocional del trading que uno se demora años en estudiar y aprender, ¿ya? Si tú estás haciendo una entrada 1 a 4 con las bandas rock, por ejemplo, que viene después de todo, tienes que ya tener esta parte fortalecida, ¿ya?
Si tú estás haciendo una entrada así, lunes, martes, miércoles, esa es la estadística, ¿ya? Tú aquí no te sientes ni peor ni mejor por ganar o perder. Eso es muy difícil de hacer y de hecho todos estamos constantemente en ese aprendizaje, ¿ya? Eso. ¿Qué es más fácil en la primera etapa manejar una entrada a lo mejor más rápida que te implique estar menos en el mercado, ¿ya? 1 a 2, ¿ya? Un stop loss, por ejemplo, no sé, en el Nasdaq de 30 puntos e irte por 60 puntos, por decir algo, de 25 puntos por 50. Son entradas que se le puede dar un mayor respiro, ¿verdad? Que el precio no necesita desplazarse tanto para llegar, ¿ya? Y que obviamente te va a dar una rentabilidad, pero estamos hablando que esto requiere práctica, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, ruptura del rango, avanzamos de ahí hasta acá, ¿ya? Hace ese backtesting, ¿ya? Sin confirmación. Hazlo sin confirmación. ¿Qué pasaría si tomo una entrada sin confirmación? Rompe el 61 o rompe el nivel áurico que tú estés estudiando y de un ingreso. ¿Ya? Tienes que tener esa estadística, ¿ya? Con confirmación en M15, con confirmación en M5, cada confirmación, si tú vas alterando algo, te va a alterar tu estadística, ¿ya? Por eso le digo, no es lo mismo que un día ingreses con confirmación de media móvil, ¿ya? Otro día ingresas sin confirmación, día ingresas, por ejemplo, haciendo una operación 1 a 3, 1 a 4, 1 a 2. No, o sea, si tú operas así, lo más probable es que la cuenta va a estar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo y te va a ser muy difícil determinar, ¿verdad? El avance de eso. Es muy difícil, ¿ok? Eh, ¿Ok? Eso, por eso es súper importante ir haciendo esto paso a paso, ¿ya? Eh, Cada vez me voy convenciendo más que lo más importante y lo mejor para ustedes es que yo les vaya liberando los videos poco a poco, ¿ya? Porque no es ver un video, ¿ya? Ni creer que te lo sabes, es practicarlo, ¿ok? De tal manera que lo entrenes, que sepas y solamente así a tu mente le va a dar seguridad, ¿verdad? Decir, por ejemplo, acá ya hay una estadística que pasa, por ejemplo, en la primera hora. Acá pasó. Sí, pero para apretar esa venta ahí, por ejemplo, donde sea que tú la aprietes, por ejemplo, ahí o aquí, donde sea que tú aprietes esa venta, ¿ya? Tienes que tener, obviamente, la tranquilidad mental de que eso va a funcionar. Y la única manera, muchachos, de chicos y chicas, de tener esa tranquilidad, que en realidad uno nunca está como al 100% tranquilo, ¿verdad? Pero la única forma es eh, hacer backtesting, ¿ya? Ir un día atrás y tu misma entrada practicarla, verla, estudiarla, el mismo setup, el cuadrante, hacerlo, ¿ya? Si quieres hacer 1 año del cuadrante, hazlo, 6 meses, 4 meses, 3 meses, mientras más tu mente se entrene en esto, es mejor, ¿ya? Entonces, misma entrada, distintas confirmaciones, distintas estadísticas, ¿ya? Sin confirmación, con confirmación, ¿ya? Por eso les digo, algunos están, por ejemplo, ocupando de confirmación, ¿ya? En la entrada base, por ejemplo, la confirmación de la EMA de 11 puede ser una confirmación que es bastante segura. Y en ocasiones, si tú ves un movimiento bastante rápido, les dejo que puedan a lo mejor hacerle el backtesting a una media móvil de 5. También está funcionando bastante bien y a veces evitas el hecho de quedarte afuera. Por ejemplo, hoy el mercado está muy rápido. De hecho, toda esta semana el mercado va a estar y viene de estar muy, muy rápido porque la volatilidad ha aumentado muchísimo. Y eso se los puedo dejar ya como tarea que tiene que ver
con el índice de volatilidad del VIX, ¿ya? Si usted quiere saber por qué la volatilidad, esto es una tarea para todos, ¿ya? ¿Por qué la volatilidad está muy fuerte? ¿Ya? Es por el índice de volatilidad que se llama el VIX, ¿ya? Ese no es el índice del dólar, ese es el índice de volatilidad que tiene que ver en mayor medida con los índices americanos, cómo está la volatilidad, el sentimiento de volatilidad, ¿verdad? Si hay una aversión al riesgo, si los inversores están con más temor, si están con más precaución, etcétera, ¿ya? Así que los que quieran saber de volatilidad, me investigan el VIX, después me mandan un mensaje con los apuntes, profe, hice la tarea, súper bien, ¿ya? Entonces, a mayor volatilidad, el precio se va a mover más rápido, ¿ya? Y las distancias en el Nasdaq o en otro índice, por ejemplo, en el S&P 500, van a ser más fácil de llegar. Fíjense, por ejemplo, para que vean la volatilidad, en una sola sesión, llevamos poco más de una hora de la apertura, ¿ya? El mercado se movió 100 puntos, se devolvió 100 y subió otros 100. ¿Se dan cuenta? O sea, la volatilidad, el sentimiento del mercado está extremadamente rápido ahora, extremadamente volátil, está muy, muy fuerte la volatilidad. Y de hecho, ni decir el otro día, los otros días, que de hecho que fue cuando los índices americanos bajaron más, la volatilidad estaba pero terrible, terrible y 100 puntos, fíjense, se hacían en nada. Este es un gráfico de M1, ¿verdad? Entonces, imagínense cómo se va desgastando el gráfico también, ¿verdad? Eh, lo que nosotros queremos es que en la sesión, en tu sesión, haya movimiento, sí. Prefiero un mercado que se mueva que un mercado lento, porque tampoco vamos a estar 4 horas sacando una entrada, ¿no? La idea es que tu setup, ¿verdad? Tu configuración se dé rápido o por lo menos que una hora de trabajo valga la pena, ¿ya? En este caso, entonces, ambas entradas se daban, pero, ok, las entradas que implicaban más confirmación, en este caso se dieron, obviamente, por así decirlo, un poquito más lentas también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el precio va demasiado rápido, hay demasiada volatilidad, por eso les digo que traten también de ahí hacer un backtesting agregando la media móvil de 5 para que vayan viendo cómo el precio también interactúa en los movimientos cercanos a eso. ¿Ya? Así que los que estén ya en cuadrante, en medias móviles, eh, hacer eso. ¿Ok? Los que están empezando con el cuadrante, chicos, motivación, que todo esto tiene una lógica, no siempre resulta, no tiene por qué resultar siempre, ¿verdad? Eso es lo difícil del trading, ¿ok? Em, Así que, como les digo, calmen su mente, ¿ya? No a mayor información les va a ir mejor, no tiene nada que ver con eso, esto es algo de práctica, de entrenamiento, y a mayor información, de hecho, es más difícil operar, ¿ya? Por eso a algunos al principio también les daba más videos, se hacían bolas, ¿verdad? Y ahora voy liberando videos poco a poco, uno, dos a la semana, tres y así cuatro para ir avanzando, ¿ya? Porque a mayor información es extremadamente más difícil operar, ¿ya? Hay que ir controlando las dimensiones del precio un paso a la vez, ¿ok? Un paso a la vez. Haga esta estadística, ¿ya? Bien, ¿ok? Con el 1 es a 2, usted puede ser rentable con una entrada que tenga, por ejemplo, un 40% efectividad, 50% efectividad fácil. Ya, de hecho, les voy a mandar ahora alguna tabla, creo que yo se la he mandado antes, pero de igual manera se las voy a mandar. Em, Tablas, por ejemplo, de lo de rentabilidad, ¿cierto? Lo que significa ser rentable, para que ustedes vean que
por ejemplo, mm, por ejemplo, con una entrada de 1 a 2, ¿me entienden? Les voy a reenviar acá, a cada uno a su celular, ya a su WhatsApp. La tabla que le estoy mostrando ahora, ¿ya? Quiere decir, ¿verdad? Que, fíjense, acierto y ratio de ganancia, ¿verdad? A todos, a sus celulares le acaba de llegar ahora un- una fotito con eso, ¿ya? Deme un segundo, a los chicos del equipo también se la reenvío, acá también, ¿ya? ¿Ok? Entonces, fíjense en el celular que está mirando ahora, ¿ya? Aquí algunos alumnos que invité también, ahí, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, la parte que dice ratio de ganancia 2. Vean su imagen, ¿verdad? Donde dice 2 arriba, 2, ¿cierto? Y el porcentaje de acierto. ¿Se dan cuenta? Si ustedes sitúan la imagen, ¿ya? Si usted hace una entrada 1 a 2, ¿ok? Y tuviera un 40% de efectividad, ¿ya? Haciendo una entrada 1 a 2, teniendo un 40% de efectividad, ¿ya? Usted haría, por ejemplo, ahí dice 0,2. En realidad eso es bueno, o sea, arriesgando en 100 entradas, ¿verdad? 40%, ¿verdad? Sería el 20% en 100 entradas, arriesgando el 1%, ¿verdad? El 1% de un capital o sea, de un 100%, ¿ya? En 100 entradas, ¿ok? En 100 entradas. Ahora, eso tú puedes perfectamente sacar un 2%, 3, 4%, pero así lo tienen que ir obviamente haciendo. Mientras más efectividad tenga esto, ¿me entienden? Mejor les va a ir. Por ejemplo, la misma tabla dice, si el ratio de ganancia aumentara un 50%, ¿ya? De efectividad, ¿ok? 50% de efectividad, ¿verdad? Al 1 a 2, ¿verdad? Ahí en la tabla dice 0,5, ¿ya? 0,5, sí, pero 0,5 sale porque está viendo la parte de un entero. En realidad eso se podría ver como hacer un 50%, por eso dice 0,5, ¿verdad? Es hacer un 50% de la cuenta o obviamente según el riesgo hacer un 5. Por eso es que dice 0,5, porque está viendo la parte de un capital como entero. El 1, ¿verdad? El resultado 1 sería la parte entera del capital. Si no lo entienden, yo se lo explico aparte, ¿ya? Entonces, fíjense, mientras más porcentaje de acierto, ¿ya? Mientras más porcentaje de acierto tenga una estrategia, ¿verdad? Mayor va a ser ese porcentaje de rentabilidad. Obviamente, ¿ya? Si tú te empecinas en buscar una estrategia que sea 70%, 80, 90% de efectividad y que tenga un riesgo-beneficio de 1 a 3, es difícil, por lo que estamos hablando, por la volatilidad del precio, ¿ya? Por eso es que uno no se tiene que empecinar con buscar algo tan perfecto, ¿ya? Lo que importa aquí es la constancia de hacer las cosas de manera mecánica, lo más mecánica posible y repetitiva, ¿ya? Por eso es que le vamos a dar duro a este tipo de mentalidad, ¿ya? En este caso vayan haciendo, ¿verdad? Los que ya avanzaron, no me quiero adelantarlos con los que están recién empezando, pero los que avanzaron, por ejemplo, con el cuadrante, vean cómo el precio, ¿verdad? Ingresó hacia las dimensiones inferiores, ¿ya? Los que estén evaluando la primera entrada, vean que la confirmación estaba aquí y en 1, 2, 3, 4, 5 minutos o menos, ¿verdad? Podías obviamente llegar a una, déjeme un segundo, estaba aquí, ¿ya? Ahí, ¿ya?
1, 2, 3, 4, 5 minutos podía llegar obviamente a una entrada, ¿ya? Si rompe el target, ok, dejamos avanzar la operación con calma, ¿ya? A mayor confirmación, eventualmente podrías tener un poco menos de entradas, pero si te ajustas bien a las confirmaciones, ¿ya? Probablemente quizás la efectividad aumente un poquito que sea, ¿ya? Un poquito. O sea, esto se trata también de ir como avanzando en eso, ¿ya? Eventualmente, no siempre, pero eventualmente mayor confirmaciones debería ser, ¿ya? Sinónimo de mayor efectividad. No siempre es así, ¿ya? O sea, toda estrategia, aunque tú le pongas 1000 confirmaciones, toda estrategia va a pasar por algún segmento, ¿verdad? Déjeme borrar estas líneas que son del Zoom, ¿ya? Toda estrategia en algún momento va a pasar alguna racha negativa, ¿ya? Tú no sabes si tu estrategia, a lo mejor de lunes a viernes, una semana, ¿verdad? Va a ser totalmente negativa. Y a la otra semana, ¿verdad? Va a ser positiva. Asumamos que esto es un ticket, ¿ya? Tú no sabes eso. Lo único que tú puedes, obviamente, intentar hacer, ¿ok? Es las cosas bien, ¿ya? Porque por decirte algo, vamos a ver si me deja aquí ponerlo de otra manera, ¿ya? Uno, ya, a ver, se ve chiquitito, pero no siempre, ¿verdad? Lo que es aleatorio en el mercado, sea, la palabra lo dice, aleatorio es algo que no va ordenado, ¿ya? Si el trading fuera así, sería demasiado fácil. Tú no sabes cómo ese orden va a estar desordenado, ¿ya? Un día sí, un día no. Estamos hablando de una entrada con un setup, ¿ya? Obviamente, lo aleatorio, lo desordenado del mercado, es muy difícil que eso pase de corrido, ¿ya? Es muy difícil que eso pase, ¿ya? Pero ahí tenemos que ser nosotros también justos con eso y decir, ok, si nosotros no queremos eso, ¿ya? También tenemos que ser justos con el hecho de decir, nos gustaría que siempre fuese así, ¿verdad? No, tiene que haber un equilibrio. Ahí vamos a la tabla, ¿verdad? Por eso es que se trabaja con porcentaje de efectividad, ¿ya? Porcentaje de efectividad, ¿ok? ¿Verdad? Entonces, usted con una entrada, ¿verdad? Con una entrada de el 40% de efectividad, haciendo el 1 es a 2, podría ser eventualmente un 20% de la cuenta, ¿ya? Si lo llevamos a 100 entradas, ¿ok? Si lo llevamos a 100 entradas, ¿ok? Si lo llevamos a 100 entradas, ¿ok? Por eso es que le digo, o sea, 100 entradas, si tú arriesgas el 1% de la cuenta, 100 entradas, ¿cuántos días son para arriesgar el 1%? ¿Ah? Para arriesgar el 1, tendríamos que, por ejemplo, hacer, a ver, si en 20 días tengo un mes, 2 meses, 3 meses, fíjense, vayan, si hiciéramos solamente una entrada con una estrategia, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10. Fíjense, en 5 meses, haciendo el 1% al día, ¿verdad? Con una estrategia del 40% de efectividad, ¿verdad? Haríamos el 20% de la cuenta. Ahí está lo difícil del trading. Tú vas a tener la paciencia de hacer todos los días exactamente la misma entrada, llueve, truene, pase lo que pase, ¿ya? Ahí está el reto,
¿verdad? Porque eso ya es muy difícil. Por eso les digo, vayan probándose, ¿verdad? Llevando esto de lo más simple a lo más complejo. Mientras le agregamos más cosas, mentalmente más difícil seguir esto. Más difícil, ¿ya? ¿Ok? De hecho, bueno, ahí hay algunos retos que también han salido por redes sociales de cómo hacer esto al azar. Y a veces al azar funciona increíblemente. O sea, haciendo algo al azar, les di el ejemplo de tirar una olla, pero obviamente no lo vamos a hacer así, ¿me entienden? Pero la aleatoriedad de esto, que sea tan desordenado el mismo trading, los mismos resultados, ¿verdad? Hace que si tú te fueras, por ejemplo, compra, venta un día, indudablemente un día le deberías pegar por algo de estadística, ¿me entiendes? Ahora, hacer un ejercicio así te puede servir, ¿ya? Pero siguiendo algunos parámetros más o menos claros, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ya, de ahí a 5 meses, imagínense, 5 meses para hacer una, eso sería 5 meses, ¿verdad? 5 meses y tú le haces el 20% a una cuenta, arriesgando el 1% de riesgo al día, ¿ya? Día con al 1 a 2. Sí, al 1 a 2 y 40% de win rate se llama, ¿ya? De riesgo ratio de ganancia, ¿ya? 40% win rate, ¿ok? Ratio de ganancia 40%, ¿ok? Eso es lo que tú harías, por ejemplo, 50 meses, puse, no, eran 5 meses, ya me equivoqué ahí. Dame un segundo, ya. Son 5, ¿ok? Son 5 acá, no son 50, ¿ya? Son 5. Porque todo lo demás está bien. 5, ¿ok? O sea, en cinco meses tú harías, obviamente, el 20% de la cuenta, ¿ya? Ahora, eh, en las cuentas de fondeo, esto obviamente se trabaja de manera más rápida. No estamos 5 meses intentando hacer el 20%. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si tú, por ejemplo, ya pones el 2% de la cuenta, ahí empiezan las matemáticas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ok? En 5 meses tienes, ¿cierto? En 5 meses tienes, ¿verdad? 100 días hábiles, ¿verdad? 20, 40, 60, 80, 100. 5 meses, ¿ya? Para hacer eso, ¿ok? 5 meses, ¿cierto? 5 meses. ¿Estamos bien? Ya, entonces, ok, es mucho. Depende qué tipo de cuenta tengas, ¿ya? Si al final el tema de la técnica, chiquillo, es muy susceptible, o sea, muy variable, mejor dicho, variable, ¿ya? Tú eres susceptible al hecho de, ok, yo seré capaz de en 5 meses seguir a rajatabla una estrategia. Con el sistema áurico podemos hacer muchas, ¿verdad? En reversión, las bandas, por ejemplo, las bandas rock, la expansión áurica y muchas cosas que vienen más adelante. Podemos hacer muchas, pero lo primero es preguntarte, ¿eres capaz de hacer una entrada a rajatabla? Una, no mil, una, ¿ya? La gracia es que después con el mismo sistema podemos sacar, por ejemplo, 4 tipos de entrada, 4 o 5 o las que gusten, ¿verdad? Ya para diversificar. Eso es más adelante. O sea, con una cuenta, por ejemplo, aunque sea chiquita, poner una entrada con otra estrategia, ¿verdad? Poner en otra cuenta otra entrada. Claro, pero para ir sumando estrategias o entradas al portafolio, tenemos que ser capaces de hacer una, ¿me entienden? Una. Por eso es importante esto, ¿ya? Eh, es importante esto, ¿verdad?
Para hacerlo en menos tiempo, tendrías que, por ejemplo, estar 2,5 meses, ¿ok? 2,5 meses, 2 meses y 10 días, ya lo voy a poner así para que se entienda, ¿ya? 2 meses y medio, ¿ya? Para hacer exactamente lo mismo, la única diferencia es que tendrías que arriesgar por entrada el 2%, ¿ya? Estamos hablando de tener un 40% de efectividad. Estamos hablando que de cada 10 días, 6 son negativos, ¿ya? Esa es la parte dura de esto. Esa es la parte dura. Estamos hablando que de cada 10 días, ¿cierto? Tú no sabes cuándo puede venir esto. Uno. Te pueden venir seguidos los días. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y después venir tres, cuatro. Listo. Ahí tienes tu 40% de efectividad. Tú no sabes cuándo lo distinto del mercado, ¿ya? Te va a dar lo que tu entrada dice. ¿Me entienden? Por eso es tan importante, y hago aquí una pausa, por eso es tan importante, muchachos, que divulguemos el proyecto que se está haciendo, porque nadie está hablando de esto, ¿ya? Hoy día, de hecho, en la mañana estuve revisando un poquito de Instagram, mm, vi 4, 5, 6 traders que difundían proyectos y me terminé aburriendo. Me terminé aburriendo porque todos comentan lo mismo, ¿verdad? Que se puede estudiar trading gratis, que el secreto del trading. Esto es una parte fundamental de estadística que, de hecho, esto es el inicio, ¿verdad? Esto es el inicio de aquí para arriba, ¿no? ¿Me entiendes? De aquí para arriba. Pero, ¿cómo se trabaja esto? Esto es súper difícil. Súper, súper difícil. O sea, se lo digo yo, que llevo tanto tiempo en esta cosa. Esto es difícil de hacer. Porque, ya, bueno, estamos hablando de 5 meses. 5 meses. ¿Ya? Después, ok, ahora 2 meses y medio para hacer lo mismo, ok, lo mismo, exactamente lo mismo, ok, al 2%, ¿verdad? Ahora, yo no ni siquiera estoy hablando de 5 meses ni de 2 meses y medio, por lo menos de un mes, tener el reto de un mes hacer exactamente lo mismo. Yo les aseguro que ninguno de los que está acá en sala está haciendo esto a rajatabla, ninguno. Y no es que esté mal, es lo normal del trading, es normal eso, porque nosotros todos somos seres, ¿verdad? Que estamos en constante cambio, ¿ya? En constante cambio. Cambiamos el horario de la operativa, ¿ya? Ahí, bueno, ahí ya sería a lo mejor, podemos hacer una masterclass de esto o lo dejamos para otro día, ¿ya? ¿Cuáles son todas las cosas que te afectan para no hacer esto? Hay muchas, ¿verdad? Muchas. ¿Ok? Muchas, muchas, y de hecho para eso también es la mentoría, para que ustedes se puedan ir ordenando, para que vean que algo tan simple como esto, tan simple, es extremadamente difícil de hacer. Chicos, díganme acá en sala, con la mano en el corazón, ¿alguien está haciendo esto a rajatabla todos los días, de lunes a viernes sin fallar? Es difícil, ¿verdad? Díganme a alguien que lo esté haciendo y yo le regalo una cuenta de fondeo. Porque yo sé que esto es difícil, es muy difícil, hasta para uno. Por ejemplo, yo la semana pasada, ustedes saben, le avisé, estaba un poco enfermito, ¿verdad? Resfriado con gripe. Ya uno ya sabe, ok, ya esta semana voy a estar a lo mejor viendo a los alumnos al privado, no voy a estar al 100. Uno ya sabe que esto va a variar, ya lo sabe, a menos que tenga una entrada tan mecánica, ¿verdad? Que sea conectarte, se te da el parámetro compra-venta, stop loss take profit y te vas. Obviamente tener un robot que también lo haga, ¿ya? Que vamos en proceso de eso, ¿verdad? Por eso es que es difícil el trading, muchachos, porque la manera más poderosa de operar es a veces lo más simple, mecánicamente, o sea, técnicamente es lo más simple. ¿Dónde está lo difícil? Que Juanito, Pedrito, María, todos los que están en sala,
tengan esa mecanización como robot. Yo me conecto y hago esto. Boom. Llueve, truene, esté resfriado, no me bañe, haya tomado desayuno, haya peleado con mi novia, con mi novio, con mi esposa, con mi esposo, con mi hija, que hace frío, que las cuentas, que las deudas. No, al mercado no le interesa nada de eso. Nada. Nada de nada de nada. ¿Ya? Por eso es difícil, chicos, ser rentable. ¿Ya? Porque estamos intentando, obviamente, ganarle como a un monstruo con miles de técnicas, millones de técnicas, y la mentalidad es una. Y todos somos distintos. Y la mentalidad para esto es una, mentalidad probabilística. Tienes tu setup, te mueres con él, una entrada. Profe, pero es que sabe que yo probé que agregándole esto, ok, esa es otra entrada, haz lo que tú quieras. Hazme el sistema áurico para arriba si quieres, para arriba, para abajo, para el lado, como tú quieras, pero ya sería otra entrada. Guarda esa entrada y busca esa estadística, ¿ya? Profe, yo tomo una entrada, salto en un pie y esa es mi entrada, ok. Esa es una entrada. Profe, salto en un pie con la mano arriba. Ya esa es otra entrada. Esa es otra estadística. ¿Se entiende? Por eso es que es difícil esto. ¿Ok? Ahora, en las cuentas de fondeo, estos chicos tenemos que obviamente, bueno, ahí ustedes sacan los porcentajes para pasar una cuenta. Uno generalmente se arriesga más por los porcentajes que te piden también, ¿ya? Entonces ahí también hay que tener muchísima más paciencia y muchísima más mentalidad. Por eso es que para las empresas de fondeo es un negocio esto, porque saben que esto es, lo venden como si fuera fácil, ¿ya? Por eso les digo, apegarse a una entrada, apéguense a la entrada base. Cuando dominen esa entrada, de la misma entrada base la pueden sacar, por ejemplo, a M5, M15, M1, ¿verdad? Con confirmación, sin confirmación. Algunos están operando, por ejemplo, el SP500 y el Nasdaq. Ok, ahí tienes una otra confirmación. Profe, cuando los dos me dan mi entrada, ingreso. Ok, esa es una forma de operar. Profe, al 1 a 2. Otros me pueden decir, profe, al 1 a 1. Yo voy al 1 a 1. Estudié esto y me dio que su sistema, por ejemplo, al 1 a 1, tengo un 60% de efectividad o un 50%. Bueno, puede ser también, ¿verdad? Recuerden siempre, a menor, em, si tu estrategia, por ejemplo, va a ser del 1 a 2, ¿ya? Necesitan mayor efectividad, ¿ya? Mayor efectividad. Aquí un poquito menor y acá menor. O sea, es que es ridículo esto. O sea, si tú trabajas una entrada que sea, por ejemplo, 1 a 4, fíjense en la imagen que les mandé. Bueno, acá no sale, pero la 1 a 3, por ejemplo, 1 a 3. Si tú haces una estrategia 1 a 3 que tenga solamente, muchachos, un 30% de efectividad, 30, ¿ya? Chicos, eso ya lo he repetido muchas veces, te da el mismo 20% de la cuenta. ¿Ya? Estamos hablando que de cada 10 días tú tienes que ganar 3, solamente 3. ¿Qué es lo que falla aquí? A todos. Es el tema de la mente, el tema del ego, el tema de la emoción, ¿verdad? De la emoción que la vida, ¿verdad? Nos prepara a que perder mucho está mal. Y acá en el trading es todo lo distinto. Si tú tienes una entrada 1 a 3, 1 a 4, si tú tienes una entrada 1 a 4 y tú haces esto mismo, es ridículo lo que puedes ganar, ¿verdad? Por eso todos se fijan y andan buscando en los sistemas mágicos que sean muy rentables, o sea, que sean muy efectivos, ¿ya? Es difícil, es muy, muy difícil hacer una estrategia mecánica que sea, por ejemplo, 80%. Es difícil, muy difícil, extremadamente difícil, ¿ya?
60% puede ser en una época buena, 65% puede ser, súper bien, sí, excelente. O sea, sería ya un sueño tener una entrada, ¿verdad? Eh, por ejemplo, la entrada del sistema áurico, la que da esto, ¿verdad? Podríamos decir que es la entrada rock, la entrada de las bandas rock, ¿ya? Que te da el 1 a 4, ¿ok? Arriesgando, por ejemplo, 25 puntos y te vas por 100, ¿ya? Y hay meses, por ejemplo, el año pasado esa entrada tuvo 60% efectividad, 65, 70 algunos meses, o sea, fue una locura, ¿ya? Meses de 38% arriesgando el 1. Claro, porque tú te ganas en el 1 a 4, ¿verdad? En el 1 a 4 te haces el 4%, ¿verdad? Te haces el 4% de una cuenta. Pero obviamente, por eso les digo, es más difícil hacer esto a largo plazo, ¿ya? Más difícil hacer esto a largo plazo, ¿ok? Por eso la imagen que les mandé, ¿ya? Si tú tuvieras, por ejemplo, una entrada o logras con el tiempo, con los años, con los meses de estudio, una entrada 1 a 3 con el sistema áurico, 1 a 3, ¿ya? Y que te dé, por ejemplo, ese mismo 40% de efectividad, chicos, imagínense, sube a un 60% de rendimiento, ¿ya? Estamos hablando de a rajatabla, ¿ya? A rajatabla. Se pierde un día, ¿verdad? Yo voy a tomar de 10 entradas, ¿verdad? Un día se gana, se pierde, un día se gana, ¿ya? Un día se pierde, un día se gana, ¿ya? Un día, por ejemplo, se pierde, 4, 5, 6, 6, 7. Ya, me disculpan el dibujo, pero es que es más claro así si lo hago en vivo, ¿ya? Los verdes son ganadas, las rojas eh, son perdidas, ¿ya? Si tú haces eso, por ejemplo, ¿ya? Si tú haces eso, un segundo que me quedó el dibujo por acá. Si tú haces eso, chicos, o sea, sería increíble tener algo así, ¿verdad? Increíble, pero ¿dónde está el problema? ¿Verdad? Es la mentalidad. ¿Ya? Si no quedó muy claro acá, lo voy a anotar aquí, ¿ya? Para que quede más claro que se me movió la pantalla, ¿ok? Entonces sería, por ejemplo, 1, 2, 3, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, un 0 ahí, ¿ya? 3, 7, 10. Y ahí tenemos 10 entradas, por ejemplo, ¿ya? Tres positivas, tres positivas, ¿verdad? Tres positivas, 7 negativas, ¿ya? Y en este ejemplo de abajo serían 4 positivas, ¿cierto? Tú no sabes cuándo va a venir eso, no sabes cuándo va a venir eso, ¿ya? Ya sería ya una 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 10 días, ganar solamente 4. Con una entrada 1 a 3 de 100, tú le haces el 60% de una cuenta. Imagínense cómo cambia la estadística, ¿verdad? De un 30% a un 40% de efectividad. Así es de poderoso esto. ¿Dónde está lo difícil? ¿Verdad? Lo difícil, chiquillo, es aguantar, obviamente. Haciendo el ejemplo de arriba es un 20%, ¿ya? Que es lo más normal igual. 20% de ganancia ahí, ¿verdad? De profit sería, ¿ok? Pero ese es el tema, chiquillo, es complicado. Es complicado porque esto es mentalmente un reto
La mayoría de la gente pierde un día, pierde el otro, ya el otro día no quiere meter la entrada. O sea, el cuarto día es muy difícil que alguien meta esa entrada, ¿verdad? Muy difícil. Y aún más, si tú metiste, por ejemplo, la entrada al cuarto día, ¿ya? Aquí al quinto. Oh, bien, vamos súper en positivo. Después al sexto día, requete contra positivo, ¿ya? Y acá se pierde, se pierde, se pierde. Generalmente el problema del trading es que nosotros todos, eh, la parte emocional, ¿verdad? Es como así, es una onda. Nuestra parte emocional la confundimos en base a cómo nuestro sistema está siendo efectivo, a cómo nuestra entrada está siendo efectiva. Ese es el problema, ¿verdad? Confundimos la entrada y la rentabilidad según cómo nos está yendo y no tiene nada que ver eso, nada que ver, ¿ya? Por eso les digo, para llegar a eso, ¿ok? Es mucho más difícil, por ejemplo, hacer una entrada, ¿verdad? Ese tipo de entrada es mucho, mucho más difícil. Mucho más difícil hacer una entrada, por ejemplo, que te dé solamente por ejemplo, un 30% de efectividad. Uf, es súper difícil. Súper difícil. Porque ¿qué pasa con con el otro 70%? O sea, tienes que tener la entereza emocional para aguantar ese 70%. Acá vas a estar en negativo y acá vas a estar en positivo. O sea, es muy difícil que una persona lo pueda hacer. Muy, muy difícil. Por eso es obviamente mejor, es más realista, ¿ya? Acorde al mercado, ¿ya? Buscar, por ejemplo, win rate que sean un poquito más altos, pero por ejemplo, haciendo una entrada, les digo, 1 a 2, ¿ya? Arriesgas uno por irte por... Es mucho más realista eso, chicos. Mucho más realista, ¿ya? Me disculpan ese dos, pero es mucho más realista. Mucho más realista. Y buscando, por ejemplo, eso, sí, te puede dar, por ejemplo, un 40%, o un 35%, 40%, sí, fácil, súper bien. O perfectamente puedes tener con eso una entrada del 50%, ¿verdad? Espera que ese cero me quedó. Bueno, ahí, ¿ya? Lo dibujo para que quede claro, ¿ya? Es mucho más fácil eso, mentalmente, algorítmicamente, es mucho más fácil eso. ¿Qué es lo que te llama? La ambición, ahí empiezan las redes sociales. Mira, hay una entrada de uno, ahí sí hay entradas que tú puedes, si la sacas al PIB, ¿verdad? Si sacas una entrada al PIB, te puedes hacer una entrada 1 a 20, por ejemplo, 1 a 15, 1 a 10, pero eso no es trading. Eso a lo mejor es una entrada que sacaste, una, ¿ya? Una de 1000. De ahí se va la gente a buscar la entrada de 1 a 1000, no. Eso es mucho más realista, ¿ya? Así que chicos, tarea de investigar qué es lo que es el índice de volatilidad, el VIX, ¿ya? Replicar esto, ¿ya? Avanzar en los videos que estén, perfeccionar obviamente el tema de la mentalidad probabilística. El Nasdaq se estancó un poquito acá, pero hizo los que estén un poquito más avanzados, cambio de polaridad, ¿ya? Dio la entrada base, ¿ya? Vean las confirmaciones que hizo para dar esa entrada base, ¿ok? Eh, Así que eso, chicos, varias cositas que seguir. Muchachos, es importante que sigamos con la mentoría full, ¿ya? Divulgando lo que estamos haciendo, fomentando lo que estamos haciendo. Estamos lanzando también el equipo de prospección, equipo de contacto y de apoyo para poder avanzar, ¿ok?